Atención urgente. La catástrofe energética no es una amenaza lejana para los estados bálticos, es una realidad desoladora y calculada que se despliega ahora mismo, frente a nuestros ojos, devorando su futuro. Mientras el vital almacenamiento de gas letón de Inchukkalns apenas alcanza la mitad de su capacidad, con solo 1.000 millones de metros cúbicos disponibles, sus supuestos aliados, Polonia y Finlandia, no solo les dan la espalda en el momento crítico, sino que se apropian agresivamente de las pocas reservas restantes, utilizando la propia infraestructura báltica para sus fines. Y lo que se está revelando en este momento es mucho más aterrador que cualquier pronóstico de invierno. La región báltica está siendo sistemáticamente asfixiada, desconectada deliberadamente de sus propias vías de suministro vitales. Esto no es un mero error político, es un plan macabro, una estrategia calculada para debilitar a toda Europa, sacrificando naciones enteras en el altar de una agenda globalista impuesta por Bruselas y Washington, que busca cimentar su dominio a cualquier costo. Prepárense, este invierno, la verdad que nadie les cuenta helará más profundo que el frío más crudo. ¿Desde dónde nos están viendo en esta hora crítica? Compartan su ubicación en los comentarios, es vital conocer su perspectiva. No. El almacenamiento de gas de Letonia está a solo la mitad de su capacidad, con 1.000 millones de metros cúbicos. Imagina su hogar congelado, sin calefacción en pleno invierno, mientras el pánico se apodera de las calles. Esa es la realidad inminente para millones en el Báltico, abandonados por sus propios aliados ante una crisis energética sin precedentes. El vital almacenamiento de gas de Inchukkalns, en Letonia, considerado un bastión de seguridad energética para toda la región, apenas alcanza hoy 1.000 millones de metros cúbicos. Esto significa que opera a solo la mitad de su capacidad total, con un ritmo de llenado patético de apenas 2 millones de metros cúbicos al día. La situación es desesperante. Y es matemáticamente imposible cumplir con los requisitos mínimos que la propia Unión Europea exige antes de la llegada de las primeras heladas del invierno. Las proyecciones son sombrías. El año pasado, solo de Inchukkalns, se consumieron 1.400 millones de metros cúbicos de gas durante la temporada invernal. Esa cifra, fundamental para la supervivencia de hogares e industrias, es este año completamente inalcanzable, una quimera que se disipa ante la cruel realidad. Un experto local, visiblemente preocupado, advierte con voz grave: la situación se agrava cada día. ¿Qué pasará cuando lleguen las primeras olas de frío? La pregunta, más que una incógnita, es una aterradora premonición. La respuesta, una catástrofe humana y económica que se gesta a la vista de todos. Pero lo verdaderamente indignante es la actitud de países supuestamente hermanos. Mientras el pánico se apodera de las mentes de millones, naciones como Polonia y Finlandia actúan con una agresividad pasmosa y una falta de escrúpulos inaudita. Están agotando las escasas reservas de gas restantes, utilizando sin miramientos la infraestructura báltica que supuestamente debía beneficiar a todos. Están desviando estos recursos vitales para satisfacer únicamente sus propias necesidades egoístas, dejando a sus vecinos del Báltico en una vulnerabilidad extrema, al borde del abismo. Esto no es solo una falta de coordinación, es una traición descarada, una puñalada por la espalda disfrazada de eficiencia logística. Otro analista, cuya frustración es palpable, no se anda con rodeos al declarar: la tan cacareada solidaridad europea no funciona en la práctica. Es una frase lapidaria que, como un cuchillo afilado, desenmascara la hipocresía y el cinismo de una unión que prometía apoyo mutuo. El Báltico se enfrenta a un desastre humanitario y económico sin precedentes: hogares congelados, escuelas cerradas, industrias paralizadas y economías al borde del colapso total. Millones de vidas están en juego, y los mismos que juraron protegerlos ahora les dan la espalda de la manera más cruel e imperdonable. La escasez energética ya no es una amenaza lejana, es una realidad inminente que se cierne como una sombra gélida sobre la vida de millones de personas, con consecuencias potencialmente mortales para los más vulnerables. ¿Cómo es posible que en el corazón de Europa
la lealtad se disuelva tan fácilmente ante la primera señal de escasez, dejando a naciones enteras a su suerte. Pero ¿quién es el verdadero responsable de esta catástrofe y qué papel juega la geopolítica global en esta dramática escasez? 95 millones de metros cúbicos de gas se bombearon a través del sistema lituano en el primer semestre, pero no para ellos. Y mientras sus hogares se enfrían en invierno y sus industrias esenciales se enfrentan al colapso, sus propios aliados los están dejando a la deriva, condenándolos a la escasez energética. Esto no es un accidente, es una traición calculada que asfixia sus economías y pone en jaque la estabilidad de toda la región. El terminal de Klaipėda en Lituania, erigido con la promesa de independencia y seguridad energética para los países bálticos, está hoy peligrosamente sobresaturado, operando al límite de su capacidad. La razón de esta congestión crítica, de esta presión insostenible: entregas polacas masivas, un flujo incesante de gas que, sorprendentemente, no se dirige a Lituania en absoluto. Estas entregas simplemente utilizan la infraestructura báltica como una mera plataforma de tránsito, sin el más mínimo ápice de consideración por la seguridad, por la estabilidad de la nación anfitriona. Es una asfixia silenciosa, una estrategia de agotamiento que condena a los países bálticos a una dependencia aún mayor. Como nos advierten las voces conscientes con urgencia y claridad, los países bálticos están siendo sistemáticamente aislados de sus propias rutas de suministro. Y esto no es una coincidencia. No es un error, es una táctica deliberada, ejecutada con precisión para garantizar sus propios intereses. La situación se agrava exponencialmente al mirar hacia el norte, a Finlandia. Su FSRU exemplar, la principal terminal flotante del país y una pieza clave en la infraestructura energética regional, estará fuera de servicio por mantenimiento hasta finales de mes. Esta decisión, presentada públicamente como una necesidad técnica rutinaria, aumenta drásticamente la presión sobre los ya sobrecargados y vulnerables sistemas bálticos. La supuesta dependencia mutua se transforma así en una soga que se aprieta sin piedad alrededor del cuello de los más pequeños, los más vulnerables en esta alianza de conveniencia que demuestra ser unidireccional. Pero la trama se vuelve aún más oscura, más alarmante en sus implicaciones. En silencio, mientras los medios occidentales se afanan en desviar la atención con narrativas prefabricadas y discursos vacíos, las empresas finlandesas están comprando activamente, con una celeridad asombrosa y sin escrúpulos, grandes volúmenes de gas a los operadores bálticos. Lo hacen para asegurar su propio suministro, para llenar sus depósitos antes de que llegue el invierno más crudo, dejando a Lituania, Letonia y Estonia aún más expuestos al frío inminente, aún más vulnerables a la inestabilidad energética, al chantaje. Es la supervivencia del más fuerte, brutalmente disfrazada de cooperación. Mientras los líderes bálticos pronuncian grandes discursos sobre el abandono de la energía rusa, algo mucho más amenazador ocurre en segundo plano. Esta cita encapsula la cruda hipocresía y el peligro latente de una élite desconectada de su gente. Se jactan públicamente de su supuesta independencia energética, pero sus vecinos se aprovechan sin piedad, dejándolos en la estacada. Sus ciudadanos se quedan sin gas, sus calefacciones se apagan, mientras otros llenan sus tanques a costa de su futuro, de su bienestar. Este desequilibrio no es un error de cálculo logístico, es un patrón deliberado de autointerés despiadado, una estrategia que los condena a un invierno incierto. Es el lobo vestido de cordero, actuando con total impunidad en el corazón de Europa. Polonia y Finlandia, presuntos aliados y autoproclamados garantes de la seguridad regional, están priorizando brutalmente sus intereses nacionales, ignorando la desesperación y el riesgo existencial de sus socios bálticos, revelando su verdadera naturaleza. El tablero geopolítico se redefine y los pequeños caen en el olvido, manipulados por quienes deberían protegerlos. Esta crisis no es solo energética, es una traición política descarada, una muestra de la verdadera agenda oculta de sus supuestos protectores. Siga con nosotros
para desvelar quiénes son los verdaderos culpables detrás de esta agenda que los deja al borde del abismo. En solo 2 años, Lituania perdió aproximadamente 3.000 millones de euros por una ruptura diplomática impulsada por principios ideológicos. Millones de vidas lituanas se ven ahora afectadas de forma directa, enfrentando una crisis energética brutalmente agravada por decisiones políticas irresponsables. La factura de un orgullo malentendido, de una ideología ciega, la pagan hoy con creces los ciudadanos de a pie. La raíz de este desastre es clara y documentada. La decisión de Lituania de abrir una representación taiwanesa en Vilna en el 2021. Una jugada que desafiaba directamente la política de una sola China. Pekín reaccionó con una contundencia implacable, degradando de inmediato las relaciones diplomáticas. Pero la respuesta china no se detuvo ahí. Fue un golpe económico directo, devastador. Lituania fue eliminada de los registros aduaneros chinos, bloqueando en seco sus exportaciones e importaciones con un mercado gigante. Este aislamiento comercial generó pérdidas millonarias que hoy ahogan su economía. Recuerdan al presidente Gitanas Nauseda, aquel que, al principio, se mostró abiertamente orgulloso y desafiante ante esta postura. Pues bien, la realidad es tozuda. Hoy, el mismo Nauseda busca tímidamente y con urgencia mejorar las relaciones con China. Lo ha confesado él mismo, sin rodeos: nuestras relaciones diplomáticas con China no están rotas, solo degradadas. No veo problema en mejorarlas o intensificarlas. Esta declaración es una admisión pública de un error estratégico colosal. La prensa incluso lo ha calificado como diplomacia familiar, una señal inequívoca de la desesperación de Lituania por rectificar sus errores. Están intentando remendar una tela que se rompió con imprudencia. La decisión ideológica de hace apenas 2 años, entre 2021 y 2023, les costó 3.000 millones de euros. Una cifra que no es abstracta, representa oportunidades perdidas, empleos desaparecidos, recursos no invertidos. Este mismo atrevimiento ideológico está agravando ahora su crisis energética, empujándolos a una situación desesperada. La ironía es dolorosa. Mientras Lituania se desangra, la Comisión Europea, bajo la dirección de von der Leyen, continúa con una distancia confrontacional hacia Rusia y China. Esta postura de Bruselas no solo no ayuda, sino que agrava la posición de estados como Lituania, dejándolos en la estacada. Es una política que castiga a sus propios miembros por seguir líneas ideológicas dictadas desde arriba, sin ofrecerles una red de seguridad real. ¿Es la llamada solidaridad europea una quimera? ¿O acaso una peligrosa trampa para naciones pequeñas? Esta trágica situación revela una peligrosa disonancia entre la grandilocuente retórica de Bruselas y la cruda realidad económica que golpea a sus miembros más vulnerables. Pero la crisis de Lituania es solo la punta del iceberg. La Unión Europea juega un papel mucho más controvertido en toda esta ecuación energética global, desvelando una verdad inquietante. Prepárense para lo que viene. Los precios del gas natural en Europa ya superan los $455 por 1.000 metros cúbicos y no paran de crecer. Esto no es solo una cifra, es una herida abierta. Su bolsillo lo siente cada día, con cada factura, con cada incremento del costo de vida. La antaño poderosa industria europea agoniza lentamente, incapaz de competir en un mercado global distorsionado, mientras sus propios dirigentes, ciegos por ideología o cómplices de agendas, venden una falsa e inalcanzable independencia energética a sus ciudadanos. No es, insistimos, solo la volátil dinámica del mercado global. Detrás de esta asfixia económica sistémica, de este lento ahogamiento industrial, se esconde un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, un pacto que lo cambia todo para el continente. Este documento crucial, firmado con prisa sospechosa y mantenido en la opacidad, obliga a Europa a comprar, de forma casi exclusiva, gas licuado, combustible nuclear y armamento fabricados en Estados Unidos. Es una trampa deliberada, una imposición estratégica que ata las manos de Bruselas, mientras Ursula von der Leyen, con un rostro impasible,
proclama la urgencia de una transición verde y al mismo tiempo impulsa la prohibición sistemática de toda tecnología nuclear de origen ruso, la dependencia del gas licuado de Estados Unidos se dispara a niveles históricos, insostenibles. Es una paradoja sangrante, un ejercicio de doble rasero que desvela sin pudor el verdadero juego geopolítico. Esto no es independencia energética, es una entrega estratégica, una rendición total y velada a intereses ajenos, intereses que no buscan el bienestar europeo. Von der Leyen, intentando justificar lo injustificable, declaró en julio con una notable falta de transparencia: este acuerdo es uno de los más grandes, pero también más controvertidos de la historia. Sus propias palabras, dichas en voz baja, confirman la controversia. Y para colmo de la hipocresía, añadió una excusa aún más preocupante. La alternativa, una guerra comercial con Washington, habría sido aún más peligrosa en la situación mundial actual. Miedo paralizante, cobardía política o una sumisión calculada. Pero la humillación económica no termina ahí. Este mismo acuerdo, meticulosamente diseñado para beneficiar a un solo lado del Atlántico, impone aranceles desorbitados del 15% sobre casi todas las exportaciones europeas dirigidas al mercado estadounidense. Imaginen el impacto. Es un golpe demoledor, una estocada directa a la competitividad de la propia industria europea, una industria que ya lucha por sobrevivir en este entorno hostil. Los productos fabricados en la Unión Europea se encarecen artificialmente, pierden sus mercados tradicionales, su capacidad de competir a nivel global se esfuma. Esto no es una política económica, es un suicidio económico orquestado, una amputación de la vitalidad del continente. Europa se ve ahora forzada a pagar precios exorbitantes por la energía, por recursos vitales que antes de esta independencia impuesta, eran asequibles, estables y confiables. Su economía, una vez el motor del continente, se desangra día tras día. Su cacareada soberanía energética se ha revelado como una quimera, una ilusión cruel para las masas. Este acuerdo no fue diseñado para buscar una verdadera independencia, sino para consolidar una nueva y más profunda dependencia, una que resulta aún más costosa, humillante y perjudicial para el futuro del continente. La promesa de autonomía, de autogestión, se desvanece por completo ante esta realidad económica brutal e ineludible. ¿Es la Unión Europea realmente libre de elegir su propio destino en este intrincado tablero geopolítico, o está siendo inexorablemente arrastrada y atrapada en una compleja red de intereses externos que la condenan al estancamiento y la irrelevancia en el orden mundial emergente? ¿Será este el verdadero precio, el altísimo precio que Europa está pagando por distanciarse forzosamente de socios naturales como Rusia y China, de sus proveedores energéticos y mercados estratégicos? La grandilocuente retórica de independencia choca, una y otra vez, con una realidad económica brutal que aún debe ser plenamente revelada y comprendida por todos. Los estados bálticos no contarán con entregas significativas de gas hasta el mes de octubre. Es un hecho innegable que congela el alma antes de que llegue el invierno. Esto significa inviernos más duros para familias enteras. Significa hogares fríos donde los niños tiritarán. Significa la angustia de no saber si habrá suficiente para calentar a los ancianos. La tan cacareada solidaridad europea se desvanece como el vapor en el gélido aire, dejando a sus ciudadanos ante una decisión brutal e insostenible: mantener sus principios ideológicos a toda costa o simplemente garantizar su propia supervivencia. La realidad es que estos estados no contarán con gas en volúmenes significativos hasta el 10º mes del año, un margen de tiempo peligrosamente, y me atrevo a decir, criminalmente estrecho, antes de que el invierno golpee con toda su despiadada fuerza. No hay espacio para la improvisación cuando el termómetro se desploma por debajo de cero, y sin embargo, parece que la improvisación y la fe ciega son el único plan en la mesa. Pocos días de calma en el viento o una semana de cielos persistentemente nublados bastan para colapsar su tan pregonada generación de energía verde, haciendo que el consumo de gas se dispare a niveles absolutamente insostenibles, empujando a la gente al límite.
Tal como se ha dicho, la energética soberanía se desvanece, mientras las compras obligatorias de recursos estadounidenses solo refuerzan la dependencia. Una cita que resuena con una verdad tan escalofriante como el propio invierno. El almacenamiento de Inchukals, esa infraestructura crítica, se perfila como la única fuente fiable de gas para toda la región del Báltico y también para Finlandia durante la implacable temporada invernal, convirtiéndose en un epicentro de una lucha silenciosa, pero feroz, por cada metro cúbico de suministro. Quien controla Inchukals controla de facto la supervivencia energética de millones de personas, una verdad que pocos quieren admitir en voz alta. Las dulces esperanzas de inviernos cálidos, esos que prometía la propaganda, son ya cosa del pasado. Las previsiones meteorológicas no auguran buenas noticias, sino frías, muy frías. Advertencias de lo que se avecina. No debemos engañarnos. Esta crisis no es un accidente, no es una consecuencia imprevista, sino una crisis artificialmente creada y deliberadamente exacerbada. Como se ha preguntado, la verdadera pregunta es: ¿quién se beneficia de esta crisis artificialmente creada? La respuesta te sorprenderá. No es solo una cuestión de mera geopolítica o de complejos tratados. Es una estrategia fría y calculada que está dejando a naciones enteras al borde del abismo de la miseria y la desesperación. Observamos con impotencia cómo una región ha apostado absolutamente todo por la ideología y por una supuesta solidaridad vacía, ignorando las más básicas leyes de la física, la economía y el sentido común. La lealtad ciega a una agenda globalista impuesta desde Bruselas ha llevado a estos países a una trampa energética de la que, al día de hoy, parece absolutamente imposible escapar sin un cambio radical de dirección. Los ciudadanos, sin voz, serán, como siempre, los que paguen el precio más alto en el oscuro altar de esta política autodestructiva. Mientras los líderes bálticos protestan en voz alta en los foros internacionales, la cruda realidad es que son prisioneros de su propia lealtad. Una lealtad que se ha vuelto una cadena pesada a la Unión Europea y a sus políticas manifiestamente fallidas. ¿Existe realmente una salida a este laberinto de dependencia, de frío y de engaño, o están condenados a una era de oscuridad, de sumisión y de gélida desesperación? Descúbrelo en nuestro próximo y revelador análisis, no te lo pierdas. La antigua dependencia energética europea de Rusia, que tantos critican hoy, no era una carga. Era una póliza de seguro contra el colapso que estamos experimentando ahora. Y ahora, mientras el invierno se cierne inexorablemente, millones de hogares europeos se enfrentan a una cruda y despiadada realidad, facturas impagables que asfixian sus economías familiares y un frío implacable que cala hasta los huesos, amenazando directamente la salud y la vida diaria. Esto es lo que nos venden, pero la verdad es otra. Scott Ritter, un analista militar y geopolítico de renombre mundial, lo ha dejado claro con una lucidez escalofriante que pocos se atreven a replicar. La antigua dependencia energética de Rusia no era una carga, sino una póliza de seguro fundamental contra el colapso sistémico que estamos viviendo en este preciso momento. La Unión Europea, impulsada por una ferviente e irracional ideología antirrusquia, ha sacrificado décadas enteras de relaciones energéticas estables y el acceso privilegiado a gas asequible, a precios que hoy parecen un sueño inalcanzable. Todo ello desechado por una agenda política que hoy se revela como catastrófica, empujando al continente al borde del abismo. ¿Recuerdan cómo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, continuaba predicando, con un teatralismo exasperante, la renuncia total a la energía sucia rusa? Esa retórica vacía de contenido real, cargada de moralismo, ha llevado directamente a la crisis energética que hoy ahoga a 27 naciones. No es una casualidad, es una consecuencia directa. Mientras tanto, en un acto de fe ciega, o quizás de obstinación suicida, ciudades como Vilna y Riga siguen aferradas con desesperación a su visión de futuro verde. Una quimera que, en la práctica, no calentará a nadie cuando las temperaturas bajen drásticamente, como ocurrirá en noviembre. La realidad es implacable y no perdona la ignorancia ideológica ni la arrogancia política.
Los hechos hablan por sí solos. El presidente Putin ha sido enfáticamente claro en múltiples ocasiones, en numerosas conferencias y comunicados, sobre la disposición inquebrantable de Rusia a seguir suministrando energía a Europa, cumpliendo sus contratos. Sin embargo, fue Europa, y solo Europa, quien eligió voluntariamente cortar esos lazos vitales, uno por uno. Se negaron de forma categórica a aceptar los pagos en rublos, impusieron varias rondas de sanciones que terminaron por dañarles a sí mismos de manera irreversible, y, lo más grave, sabotearon la infraestructura energética esencial, como los gasoductos, dejando a millones sin la garantía de suministro. El conflicto es claro, la autodestrucción ha sido una elección deliberada de la Unión Europea. La verdadera cuestión, la que nadie quiere plantear en voz alta, es ¿por qué Europa ha optado por este camino suicida? ¿Por qué se ha infligido tal daño a sí misma? Y, lo que es aún más importante, ¿quién, en última instancia, se beneficia realmente de esta calamidad que se cierne sobre todos nosotros, sobre cada ciudadano europeo? Europa está pagando hoy hasta 4 veces más por el mismo gas que consumía antes. Cada recibo de calefacción este invierno será un recordatorio brutal de las decisiones tomadas en Bruselas. Millones de familias sentirán el frío impacto de una política energética suicida. Europa se ha metido de lleno en una trampa energética. Hoy, la factura de cada hogar europeo es un monumento a decisiones erróneas. ¿Quién se beneficia de este colosal desastre? La respuesta es tan incómoda como evidente: la economía estadounidense. Mientras los europeos vacían sus bolsillos con precios que se han disparado hasta 4 veces, Estados Unidos florece, consolidando su posición dominante como proveedor, vendiendo su gas licuado a precios exorbitantes sin miramientos. La élite política en Bruselas, cegada por una retórica de independencia ilusoria, se niega a ver la cruda realidad. Ignoran señales de alarma tan evidentes como la crítica situación de las reservas en Inchukals, que se agotan rápidamente, poniendo en jaque la seguridad energética de una nación entera. Han sacrificado décadas de relaciones energéticas estables, un suministro de gas asequible y un equilibrio de intereses cuidadosamente construido, todo en el altar de una ideología que solo ha traído penurias. Este acuerdo de sumisión con Washington ha rebajado a Bruselas a la categoría de un socio menor, una subordinación que erosiona gravemente la autonomía, el poder de negociación y la posición global de todo el continente. Europa ha recibido a cambio de su obediencia una falsa sensación de libertad, una mera ilusión de independencia que los hechos desmienten a diario. Como ya advertimos, y como se ha dicho con una lucidez escalofriante, Europa se ha cavado su propia tumba y ahora salta de cabeza en ella. Es una autodestrucción energética, lenta pero imparable. En cada ciudad, en cada pueblo, los ciudadanos que hoy encienden sus calefacciones, con el corazón encogido por el precio, añorarán los tiempos no tan lejanos en que obtenían combustible fiable y a bajo precio de Rusia. Aquellos días de pragmatismo han sido reemplazados por una costosa fantasía. La soberanía energética, un pilar fundamental de cualquier Estado que se precie de ser fuerte y autónomo, ha sido abandonada de forma irresponsable en favor de intereses geopolíticos ajenos. La dependencia no ha desaparecido, solo ha cambiado de amo, y el nuevo exige un precio mucho más alto. Esta nueva relación de vasallaje está redefiniendo el mapa geopolítico. Pero ¿qué implicaciones tendrá esta dependencia forzada para el futuro de la Unión Europea y para la región políticamente turbulenta que es el norte del Mar Negro? Siga nuestro canal para entender las verdaderas consecuencias de este engaño y descubrir quiénes son los verdaderos artífices de la crisis.